Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a mostrar la joya esta que vamos a arreglar. Es un Citroën 3CV que estuvo mucho tiempo guardado, bueno, y las consecuencias fueron que de a poco se fue oxidando y se fue picando. Fíjense cómo está ahí donde va la pedalera. Fíjense del otro lado. ¿Qué pasa? Siempre lo reparan de la misma forma. Lo reparan con Prote, como si Prote haría milagro. Así que vamos a cambiar el pedazo completo, que ya me trajo el repuesto, y vamos a repararlo bien. Este es un auto muy viejo con mucha historia. Fíjense una cosa, acá les voy a mostrar algo que tiene este auto que está re loco. Fíjense cómo se abrían los vidrios antes. ¡Trac! Y ahí entraba el vientito. Esto no tiene problema de levantavidrio, que no me anda la tecla, que se me cortó el cable, nada. Así que bueno, acá tenía un bolsillito para guardar las cosas, manijita y la agarradera. Así que bueno, le vamos a ir mostrando el avance de la reparación. Ya le sacamos el volante, así que ahora ya estamos haciendo el corte. Fíjense que está todo suelto. Todas las reparaciones viejas que tenía. Pusimos los pisos, lo dejamos todo presentado. Fue bastante difícil por el tema de que era alternativo el piso donde van los pedales, así que tuvimos que hacerle la forma nosotros. Y también los pisos derecho e izquierdo lo reemplazamos y ya lo punteamos, así que ya va cambiando. Lo que vamos a hacer una vez que esté todo punteado, que lo vamos a terminar de puntear y le vamos a terminar de sacar los picados del costado, vamos a presentar las puertas y vamos a ver cómo queda todo antes de soldar. Así que fíjense que ya combina todo. Hicimos el corte acá donde está la unión de la chapa. Ya se ve bien. Está todo suelto todavía, pero bueno, hay que presentarlo. Bueno, ahora van a poder ver cómo quedó ya después de haber soldado durante más de 1 hora y media, 2 horas. Fíjense que soldamos todo, quedó todo bien. Así que ahora lo que vamos a hacer es prepararlo bien. Lo vamos a preparar bien y lo vamos a dar un desoxidante y luego le vamos a aplicar un Prote que es al solvente, que no oxida. Así que eso va a ayudar a que no se oxide y a evitar que haga crujido de carrocería. Así que bueno, pero quedó todo bien soldadito. Quedaron las puertas bien alineadas. Fíjense cómo cierra. Una heladera quedó ahora. Así que quedó todo bien alineado, las puertas, todo. Bueno, ya preparamos todo con sellador. Con este sellador blanco en las uniones para que no entre el agua. Así que ahora lo vamos a terminar de sellar con el sellador Stone Chip de Roberto. Este anda muy bien. Es de color negro, viene color negro y color gris también. Fíjense cómo queda. Terminado el trabajo, le dimos el Siltec de la marca Roberto. Se lo dimos al solvente porque para que no oxide las reparaciones nuevas. Por eso, si usamos el Prote al agua, lo más probable es que se oxide la soldadura y se oxide todo. Así que usamos el Prote al solvente para no correr ese riesgo. Y ahora les voy a mostrar cómo quedó. Fíjense el cambio que tuvo la parte interior. que bueno, por lo menos el Citroën va tomando vida.
Así que bueno, esta etapa ya está cumplida y bueno, espero que les haya gustado el video. Así que bueno, nos vemos la próxima y un abrazo grande a todos.